el doctor Lucas Carril, quien es abogado, por un tema que me parece tiene mucho que ver con algo que es actual y que tiene que ver hasta qué punto nosotros los periodistas tenemos la potestad para dar a conocer información privada o de la intimidad de las personas, hasta dónde se puede, cuál es el margen o la delgada línea que separa de lo que hay que hacer de lo que no se debe hacer. ¿Por qué traemos esto a la mesa? Todo el mundo sabe que el fin de semana pasado surgió una noticia que impactó no solamente por la protagonista de la misma, sino también por el carácter que registra y porque además... por la gravedad también de la No, por situación. eso, por la gravedad, por el carácter que registra, a eso me refería, sino también por quién dio la noticia. ¿Sí? Nos referimos al caso de Wanda Nara y lo que sucedió, que el periodista Jorge Lanata dijo, palabras más, palabras menos, voy a decir lo que nadie quiere contar, que es que Wanda Nara tiene leucemia. Algo que todavía no habló la protagonista. Sí, habló, sí, lo hizo en sus redes, sí, pero redes. dio a entender que se está haciendo estudios. Claro, pero dio a entender que tiene chequeado eso, pero le faltan estudios. Claro, pero no está confirmado. Que en realidad lo que quería ella era que se enterasen sus hijos de su propia boca. Tal cual. Y no a través de los medios. Pero bueno, vamos a charlar de este tema con Lucas Carril, que está del otro lado. Lucas, ¿cómo te va? Buenas tardes. Germán Testa, Nicolás Intrubini y Río Martel, te molestamos. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿bien? Bien. Bueno, ¿hasta dónde, como abogado, hasta dónde la prensa, un periodista, quien te habla, quien te interpela, tiene la capacidad no, tiene la potestad y el derecho de dar a conocer algo que es muy privado o que es de la intimidad, para justamente poner este ejemplo como el que sucedió el fin de semana? Me imagino que hay un cierto límite que se debería haber resguardado y que me parece, lo digo todavía sin haberte escuchado a vos, me parece que quien representa el periodismo, en este caso Jorge Lanata, me parece que cruzó ese límite. Mira, vos decías que era algo nuevo. La verdad que esto es una cuestión que se viene discutiendo prácticamente desde los inicios de la democracia ya en el tiempo y más aquí, tratando de establecer cuál es el límite entre la libertad de prensa, ¿sí?, derecho que todos veneramos, porque creemos que es uno de los puntales de la virtud democrática, y el derecho a la intimidad, ¿sí?, incluso cuando son personas políticamente expuestas o públicas, en este caso por una cuestión de la farándula o del espectáculo. Hace más de 42 años, no, mejor dicho, se van a cumplir ahora 42 años, se dictó un fallo que es sumamente conocido para este tipo de situaciones, que siempre vuelve a este tipo de situaciones cuando se tocan estos temas. El caso, me gusta siempre contarlo, que tengo la oportunidad para que la gente lo sepa. Ricardo Balbín, presidente de Argentina, en su momento, en el año 81, está internado en una clínica de la ciudad de La Plata, justamente aquí, y una revista de Editorial Atlántida, no me acuerdo cuál era la revista, Gente, le saca fotos, sí. Creo que fue Gente, sí. Le saca fotos en un estado, digamos, en terapia intensiva, inmiscuyéndose en la clínica o con gente que le había permitido sacar. La esposa de Balbín, Ponseti de Balbín, es el fallo, es el leading case, es el caso número 1, es el que se estudia en el primer año de la facultad y que después vino a traer un montón de soluciones. Va y demanda a Editorial Atlántida. ¿Qué es lo que le dice? Por más que mi marido haya sido una persona políticamente expuesta, presidente de la nación, no implica que el derecho a la intimidad de él pueda ser promocionado públicamente, ya sea para el conocimiento de la gente o para la promoción de una revista. En este caso era un caso muy violento, porque la revista promocionaba las fotos para que la gente lo comprara, ¿sí? Pero esa fue la discusión que se mantuvo, es una discusión que hoy en día sigue siendo el parámetro. Entonces, si yo tuviera que decir cuál es el límite siempre,
se puede hacer libertad de prensa lo que quiera, obviamente teniendo la responsabilidad de que si la fuente no está confirmada hay que ponerla en potencial. Eso es un punto número 1. Siempre las noticias se dan en potencial hasta que están confirmadas. Y la segunda es que se puede publicar, se puede hablar de cualquier cosa, excepto aquellas que vayan en lo más íntimo de las personas, que van desde la salud, como es el caso de Wanda Nara, que no se pudo comprobar qué es lo que tiene todavía, hasta las cuestiones de sexo, religión, etcétera. O sea, todo lo que implica en lo más íntimo de las personas no pueden ser publicados si no es que la persona no está publicada. Ahora bien, una vez que la persona da el ok, hay una confirmación por algún tipo, ahí sí se puede explayar y se pueden hacer cualquier tipo de comentarios siempre y cuando no hieran a la persona. O sea, ¿entiende? Lucas, pasando en limpio, de haber existido un consentimiento de Wanda Nara o de la propia protagonista haberlo divulgado, o de haber aceptado una entrevista con la Nata y en esa entrevista contar lo que le estaba pasando, estaba bien. Lo que hizo, Estaba bien. lo que hizo la Nata está fuera de lo que marca la ley. Es pasible de una demanda de daños y perjuicios que hoy Wanda Nara la ganaría con total tranquilidad. Pero más allá de lo que significa, lo que tenemos que poner en consideración es cómo afecta a una persona, porque sobre todo una cuestión tan particular como esta, ¿sí? No está el vale todo que permite a un periodista hablar de lo que cree, porque no solamente está el daño a la persona, sino el daño también al núcleo familiar, en este caso a los hijos y a su pareja o a los padres, a quien sea. Entonces, no es que vale todo, pero como bien dijiste, si lo hubiese aceptado, hubiese algún tipo de confirmación, aunque no sea una confirmación expresa, puede ser incluso un mensaje de texto que autorice, ahí hubiese estado bien. Lo que pasa es que estamos en un mundo tan apurado que a veces por tener la primicia se caen en este tipo de situaciones. Igual, ¿sabés lo que me parece también molestó? Por la forma en que contó la Nata. Esa forma pedante, por decirlo de algún modo, y esto me hago cargo de lo que digo, como fue que lo expresó, como diciendo, bueno, ya que nadie quiere hacerse cargo ni decirlo, porque todos los demás, incluso su propia columnista de espectáculos, Marina Calabró, no quiso confirmarlo porque ella no tenía la autorización de la propia Nara. Sea o no amiga, eso es independiente, ¿no? Pero bueno, la Nata dijo, bueno, lo voy a contar yo como si él fuese el único o la voz autorizada, y sobre todo ninguneando al resto de la prensa. ¿Se entiende, Lucas? Yo entiendo perfectamente y creo que el resto de la prensa actuó con cautela, actuó dentro del margen de la ley y actuó seguramente asesorado. Muchas veces los canales le dicen ante este tipo de situaciones, lo primero que preguntan es al equipo legal de ¿puedo publicar esto? Y la segunda pregunta es ¿cómo lo puedo publicar? ¿Sí? Un caso muy conocido que no se hizo mediático fue el caso de cuando falleció Diego Armando Maradona, en el cual ninguno de los periodistas que aún a sabiendas de que había fallecido querían publicarlo porque no sabían a ciencia cierta si no podía llegar a volver del estado del cual nunca volvió. Entonces son ese tipo de situaciones donde la delicadeza, donde actuar con un equipo legal contundente, donde asesorarse profesionalmente, implican saber si se está dentro del marco de la libertad de prensa, la libertad de expresión, o dentro del marco del daño a una persona o a un núcleo familiar. Bien. Lucas, sí. Perdón, Ger, hablabas en el inicio de la posibilidad de que se cuente la noticia en potencial. Ahora, si lo hubiese dicho en potencial, igual con la contundencia que tiene la palabra leucemia, ¿no hubiese sido también de grave? Sí, pero la gravedad disminuye desde el punto de vista de que es una potencialidad y que existe la posibilidad de que, sabiendo que se está haciendo análisis de ese tipo, podría hacerlo. A ver, hay una diferencia grave pero sutil que quizás desde el punto de vista normal no se comprende, pero en la legalidad y en la responsabilidad sí, que es dar algo como cierto, darlo algo como potencial, en el sentido de que ante cualquier tipo de estudio se estaría haciendo análisis para saber si tiene leucemia. Es una frase diferente a tiene leucemia, y digo, utilizo la leucemia como el caso en específico, ¿no?
podríamos atribuirlo a cualquier tipo de situación, desde la salud, desde la orientación, desde la religión, Sí. o desde el punto de vista que ustedes crean conveniente para este prisma. Ahora, supongamos que yo hubiese dicho esa noticia. ¿Cómo puedo hacer para remendar mi fallo, mi error? Mira, lo primero que hay que saber es que estas son acciones de índole privado. Entonces, si la persona no quiere hacer absolutamente nada, vos quedarás libre de responsabilidad por lo menos hasta que prescriba la acción, ¿sí? Acá no hay un fiscal actuando porque no es un delito, es una acción de carácter civil. En todo caso, lo que permiten siempre, que también hay otro fallo muy conocido, Mejian contra Sofovich, es la posibilidad de que en el mismo lugar en donde vos mencionaste algo, se le dé el famoso derecho a réplica, ¿sí? El derecho a réplica también es una creación judicial en la cual se estableció a través de pactos internacionales que no vienen al caso, la posibilidad de que en el mismo lugar donde se haya dicho algo, se le permita a la persona afectada desmentir este tipo de situaciones. Claro. Un poco lo que hoy viene a ser el derecho al olvido, que esa es una nueva variante. El derecho al olvido como tal, que me parece también un tema sensible que estaría bueno conversarlo, si me permiten estos minutos. Sí, obvio. No, yo te iba a preguntar qué era porque no lo conozco. Mira, el derecho al olvido, propiamente dicho, no existe una ley de derecho al olvido, existe la ley de habeas data, que es la de protección de datos personales. Claro. Pero ¿qué pasó? Hoy, con los buscadores y con la tecnología, uno puede poner el nombre de una persona, Lucas Carril, lo googlean en este mismo momento, y aparecen un montón de notas, aparecen un montón de información, aparece un montón de datos. Ahora, ¿qué pasa cuando esa información genera un daño a una persona? En este caso, si buscáramos Guandanara, probablemente la primera noticia que nos saldría sería la de la posible enfermedad. ¿Qué pasa ante este tipo de situaciones? ¿Qué vino a establecer la justicia? Una herramienta para ese tipo de situaciones. ¿Cómo se le denominó vulgarmente? Derecho al olvido. ¿Qué es lo que propiamente se le dice? Se lo intima al buscador, Google, Yahoo, Bing, el que ustedes crean, a que esa noticia no esté más de forma pública. ¿Se entiende? Entonces, todo a través de la justicia, a través de una acción seguramente de amparo, se le exige que como esa noticia, que puede ser de cualquier diario, pero que está a través del buscador, el buscador no dé más acceso. En todo caso, que si la persona quiere buscarlo, vaya directamente a la nota de ese diario y a partir de ahí hacer las acciones legales que crean correspondientes. Por eso se le llama derecho al olvido, porque se trata de que no se pueda buscar más. Lucas, cuando se realizan este tipo de acciones de parte de los medios o la prensa, más que una acción civil, o hay una acción penal por daños y perjuicios que después desencadena en una acción civil de ese tipo, y después la pena en sí, ¿de cuánto puede llegar a ser? Bien. Puede que se tenga que modificar y endurecer, justamente habría que modificar el Código Penal por lo menos en ese punto, para que se tenga en cuenta y realmente se le dé importancia, que no es un asunto menor lo que se acabó de comunicar en el caso de lo que hizo la Nata, digo. Es una excelente pregunta que me permite también abrir una cuestión que para la gente quizás está normalizado, pero hay que saber qué significa, que son las calumnias e injurias. El Código Penal, no quiero ser muy técnico, pero esto está bueno que la gente lo sepa para también, si algún día tienen que asesorarse con un profesional, sepan de lo que le están hablando y que no caiga quizás en saco roto. El Código Penal permite diferentes tipos de acciones, ¿sí? De carácter público son aquellas en las cuales impulsa el fiscal, un homicidio, un robo. De carácter pública, pero a instancia privada, ¿sí? Son aquellas que si no hay una denuncia propiamente dicho de la persona no se avanzan, y aquellas que son de carácter privadas incluso dentro del derecho penal. ¿Cuál es el ejemplo clásico? Las calumnias e injurias. Las calumnias e injurias son un delito, pero cuya sentencia o cuya pena son de carácter económico, ¿sí? Claro. No implican un procesamiento, no implican un juicio paralelo civil. Sí, se puede hacer, pero no implican un cumplimiento efectivo de la pena, ¿sí? Lo que nosotros decimos pasar años adentro de la cárcel. Bien. ¿Está bien? Entonces, ¿el cumplimiento cuál puede ser? Una sanción económica. Entonces, muchas veces dice, te hice una calumnia sin injurias, y quizá lo único que se hizo una denuncia para después utilizarlo en sede civil, que es generalmente quien tiene multa más alta porque conoce la temática de los daños propiamente dichos. Un juez penal no suele conocer o conoce menos del daño civil que un juez civil que se dedica a eso.
¿entiende? Quizás es muy técnica y muy finito, pero es necesario que la gente lo sepa. Ahora, respondiendo propiamente a tu pregunta, yo creo que lo que tiene que hacerse es adaptarse. Nuestro Código Penal es un Código Penal que, si bien no es viejo, con la cuestión económica y la inflación quedó totalmente fuera de lugar. Entonces, Sí. ¿qué es lo que obviamente lo que hay que hacer? Es una nueva ley, modificar el Código Penal, pero tratar de establecer que realmente este tipo de acciones no queden en una noticia de lo calumnió y lo injurió, sino que tengan un peso realmente importante, no para ir en contra de la libertad de expresión, sino para que las cosas que se digan se sepan y que no queden que con una cuestión económica se puede solventar, sino que realmente se entienda, y cuando se va a dar una nota o cuando se va a dar una información, se piense y se establezca, y no se piense quizás en el rating o salir primero en la noticia, sino establecer cuál es la consecuencia propiamente de la persona afectada. Bien, Lucas, quedó muy claro y me parece que sirve un poco para que también nosotros como medios de prensa o como comunicadores a través de los medios de prensa tengamos en cuenta ciertas cuestiones que deberían ser una máxima para nosotros, deberían ser una regla o una condición sine qua non a la hora de dar a conocer la noticia que tenemos que justamente afrontar, ¿no? Y enfrentar y comunicar, porque yo puedo tener la información de una situación en particular que, por ejemplo, está viendo Nicolás o Rodrigo, pero si ellos no me dan el ok, yo no puedo decirlo libremente al aire ni divulgarlo como sea a través de las vías que correspondan para que llegue masivamente. Creo que hay un límite que debería respetar la prensa y que, bueno, en este tipo de casos o en este ejemplo no se dio. Pero valía la aclaración para saber hasta dónde el Código Penal, hasta dónde los medios, la prensa, el comunicador o la comunicadora tenemos la potestad para dar a conocer la noticia cuando la tenemos. Y en este caso, que es tan sensible, porque se trata de una cuestión muy íntima, muy personal y de salud de encima, me parece que es la condición sin ningún tipo de reparos o sin ningún tipo de obstáculos que se pongan en el camino. Si no da el ok, no hay forma de dar a conocer nada de esa noticia. Pero bueno, lo teníamos que aclarar con vos. No, te agradezco la comunicación, siempre está bueno que la gente sepa este tipo de situaciones, porque se escuchan tantas cosas, y soy uno de los mayores defensores de la libertad de expresión, pero la libertad de expresión bien dada, ¿sí? Que la libertad no se transforme en libertinaje y que no todo vale por un punto de rating. Yo siempre digo lo mismo, me gusta decirle a la gente que intente, aunque sea, leer la Constitución Nacional. Yo sé que me van a decir, pero eso es un bodrio, no me interesa, yo no estudié abogacía. La Constitución Nacional es un libro chiquito, pero establece en el marco normativo donde nos movemos siempre, desde un accidente de tránsito hasta este tipo de cosas. Y es lo más importante, que todo el mundo sepa sus derechos y sus obligaciones, porque eso es lo que nos va a hacer una sociedad más organizada y donde, como dije antes, no todo vale. Y si me permitís un minuto más, Sí, respecto a lo de Fivertel que estaba escuchando, que es lo que te pasó, sí, terrible. después comunicate ante defensa del consumidor, lo vamos a hacer sin ningún tipo de problema. Respecto a los cordones de los zapatos, las zapatillas, ya ahí mucho no puedo hacer. Fijate el tamaño antes de comprarlo. Dale, listo, gracias Lucas. Un abrazo grande. Un saludo para todos y muchas gracias a todos por comunicarse. Chao, hasta luego. Lucas Carril, abogado. Bueno, en este caso se ve que también, además de ser, lo vamos a tener, ¿no? Para consultarlo este tipo de cuestiones.